Buenos días y espero que estén bien. Vamos a continuar con lo que estamos aprendiendo de la vanguardia. Como hemos visto con el modernismo y el postmodernismo en la poesía, tanto en España como en América Latina, se trata de una reevaluación de normas estéticas que venían desde los clásicos y que pasaban por el siglo de oro, ¿verdad? Y vamos a seguir con esa reevaluación ya por medio de varios poetas, tanto mujeres como hombres, como vamos a ver. Vamos a empezar con Gabriela Mistral, que nació como Lucila Godoy Arceyaga y en Vicuña, Chile. Inició su carrera en la docencia. Pasó varios años como maestra de la primaria y también era directora en escuelas primarias y secundarias en Chile. Desde una temprana edad, ella tuvo un dote también para la poesía y también un talento para trabajar en la administración. Se fue a México en 1922 para trabajar con una figura famosa allá, José Vasconcelos, y los dos se empeñaron con una reforma educativa en México después de la revolución en ese país. Gabriela Mistral recibió el nombre de Maestra de la Nación en Chile en 1923. También se destacó como diplomática por el país de Chile. Hizo viajes por Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos. También era delegada a la Liga de las Naciones, como hemos mencionado en la clase. Es un organismo internacional muy importante que se forma después de la Primera Guerra Mundial para evitar los conflictos bélicos, la guerra total. Era conferencista en universidades en Estados Unidos y Puerto Rico y por supuesto en Chile, y recibió doctorados honoris causa en América y Europa. Era amiga de Pablo Neruda, así que empezó como maestra de primaria, pero luego tuvo una carrera muy exitosa internacional y también literaria. Usó el seudónimo Mistral en honor a Francis Frédéric Mistral, el poeta francés. Su primer poemario sale en 1914 con los sonetos de la muerte y tiene varios otros poemarios destacados como Desolación en 1922, Ternura en 1925, Tala en 1938 y Lagar en 1954. Recibió el Premio Nobel de la Literatura. Como otra vez vemos que muchos autores, muchos poetas latinoamericanos lo han recibido. Es el honor más alto en el mundo en la literatura. También tiene prosa como Lecturas para Mujeres, que salió en 1924, y Recados contando a Chile en 1957. Las influencias que muestra su poesía vienen de su educación religiosa y los cuentos populares de su madre y su abuela, que la cuidaron como hija. Se enamoró una vez, pero su novio se suicidó. Y ella quedó impactada con eso para el resto de su vida. Tiene muchos temas recurrentes, el amor apasionado, el amor materno, el amor a Dios, a la humanidad y a la naturaleza. Y aquí vemos un cuadro que representa la dama y la muerte, que es un tópico muy famoso en la poesía. Y como nos acordamos, eso se remonta fácilmente a la danza de la muerte de la Edad Media, ¿verdad? También recuerda la costumbre de memento mori,
el de recordar la muerte propia para poder vivir más al máximo cada día. Vemos aquí en este cuadro también un vacío donde estaba el corazón. Y eso sí, efectivamente me recuerda a lo que vivió con su novio. Vamos a ver su poema. Por favor, toma unos minutos. Si ustedes tienen la función de replicar o reproducirlo, ¿verdad? La bocina acá, pueden escuchar una voz, leerla. Por favor, pausen y piensen en Meciendo de Gabriela Mistral. Quiero que pausen el video y pueden leer estas preguntas y pensarlas un poco, ¿verdad? Ahora vamos a ver Juana Fernández del pueblo de Melo, Uruguay, cuyo nombre se transformaría con el tiempo en Juana de Ibarbaro. Ella gozó de una infancia alegre, una familia unida y una educación básica en escuelas religiosas y estatales. Tiene un interés temprano por la poesía igual que Gabriela Mistral y tiene la publicación de sus primeros versos a los 8 años. A los 20 años se casa con el capitán Lucas Ibarbaru y utiliza ese apellido como su nombre de pluma desde entonces. Ellos viven en varias partes de Uruguay porque él es militar y a veces les toca vivir en un pueblo que otro. Pero en fin, van a pararse y vivir en Montevideo, donde ella empieza a publicar más poemarios, como La lengua de los diamantes, Raíz salvaje, La rosa de los vientos, Perdida, Azor, Romances del destino y Oro y tormenta. Ella ganó el apelativo de Juana de las Américas en 1927 y también ganó una membresía, una silla en la Academia Nacional de Letras de Uruguay en 1947. En una época en que no escriben muchas mujeres, ella logró mucho éxito en el mundo de la literatura, efectivamente. Podemos decir también que la poesía de Juana de Ibarbaro es postmodernista, pero a diferencia con otros poetas postmodernistas que hemos visto en España y en América Latina, ella opta por el optimismo. Sus poemas, a pesar de las dificultades de la vida, encuentran una satisfacción y la alegría de vivir. Ella también indaga en temas metafísicos como la transmigración del alma y una lucha contra la muerte. Sus poesías son muy intensas en ese sentido porque muchas veces rechaza la realidad de la muerte. Sabe que viene, pero igual se opone a morir. Tiene también en su poesía temas de amor, también de la naturaleza y la inmortalidad. Vamos a enfocarnos unos momentos en su poema Rebelde. Y si ustedes tienen la posibilidad de escuchar la grabación en su libro electrónica, pueden hacerlo o pueden leerlo en voz alta.
Saben que hay 3 pasos. En el primer paso hay que leer el poema y señalar las palabras desconocidas. Segundo paso, buscar las palabras desconocidas. Y tercer paso, tenemos la segunda lectura con mayor comprensión. Ahora quiero por favor que pausen y piensen en Rebelde de Juana de Ibarbourou. Aquí unas preguntas de reflexión para entender este poema, porque en este poema se desarrollan tensiones que son muy propias de ella. Así que por favor pausen el video, tomen unos minutos para pensar sobre estas preguntas. Ahora bien, vamos a continuar con un recorrido de las Américas y uno de los poetas más famosos de la vanguardia, César Vallejo, que viene de Perú. Durante los años 1922 en Perú, muchos intelectuales optan por un compromiso social marxista. La lectura de Marx se vuelve muy importante para muchos, como José María Arguedas, un filósofo que escribió un libro famoso que se llama Siete ensayos sobre las realidades peruanas. En ese libro, él describe la pobreza de la gente en los Andes y cómo ellos todavía viven un feudalismo medieval a pesar de que ya están en pleno siglo XX. César Vallejo, que lee Marx y también lee José María Arguedas, también es partidario de esas ideas y piensa que la respuesta de Marx puede también ayudar a aliviar los problemas sociales de su país. Sus poemarios más famosos son Heraldos Negros de 1918, Trilce de 1922, Poemas Humanos y España, aparte de mi este cáliz, que son de veras 2 poemarios en uno, y que se publican en 1939. César Vallejo, a cambio de Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou, tiende a ser más realista y a veces pesimista frente a las realidades abyectas que veía en su alrededor. Ahora pasemos a Chile y vamos a tratar primero Vicente Huidobro. Vicente Huidobro se destaca por su innovación en la poesía con algo que se llama el creacionismo. En el creacionismo se enfatiza o se pone hincapié en la idea de la creación pura, o sea que el poeta tiene control absoluto sobre sus versos. Entonces hemos comentado esto antes en la clase, que son los primeros momentos de lo que se llama la antipoesía. Piensen por favor en lo que hemos hablado en la clase. ¿Cómo es el verso libre en español? ¿Se trata de hacer lo que uno quiera? La verdad es que no. En el verso libre retomamos los versos clásicos, la métrica clásica, pero combinamos la metrificación que existe de diferentes formas. Vicente Huidobro dice que ni la métrica necesito, yo puedo formar versos como yo quisiera. Entonces, en el creacionismo hay un estilo más minimalista, porque suprime lo emocional y lo ornamental en el verso. Él rompe efectivamente con el modernismo, el parnasianismo que empezó Rubén Darío y busca vías nuevas en
su poesía. Su poemario más famoso es Altazor, que salió en 1931. Ahora vamos a tomar unos minutos con arte poética. Arte poética no aparece en Altazor, sino se publicó antes, pero da las pautas que él va a seguir después en su carrera poética. Tomen unos minutos y si pueden reproducirlo con la bocina y escuchar una lectura, adelante. Si no, pues que lo lean en voz alta. También, si quieren tomar unos minutos o unos instantes para contar las sílabas, uno va a descubrir ya pronto que los versos son cada uno diferentes, que raras veces repite patrones tan fuertes como en las formas más clásicas, poéticas, ¿verdad? Y en términos de la temática, podemos decir que llegan en los últimos versos el meollo del poema, lo más importante sobre el mismo creacionismo. Por favor, pausen y piensen en arte poética de Vicente Huidobro. Tenemos aquí un punto de inflexión muy importante en la poesía latinoamericana. Así que podemos hablar y comentar con términos específicos lo que él va haciendo, los caminos que él quiere abrir. Por favor, pausen y piensen. El último poeta que vamos a ver en esta presentación es Pablo Neruda. Su obra es muy extensa y también tiene mucha influencia, por lo que voy a darles el tiempo a ustedes para que lean los poemas asignados en el cronograma. Pero vamos a comentar sí sus datos vitales y describir lo que él logra hacer también. Viene de Parral, Chile, de una familia sin muchos recursos económicos. Sin embargo, él también se destaca por su talento literario. Asiste a la Universidad Pública de Chile, donde estudia la literatura. Después trabaja en el diario La Mañana en Santiago. Ya pronto empieza a publicar sus poemas y se empieza a destacar no tanto como poeta, sino como un intelectual global. Y en Pablo Neruda, como en otras figuras que hemos visto, notablemente Gabriela Mistral, en América Latina, muchas veces durante el siglo XIX y el siglo XX, una persona literata, una persona letrada, también puede desempeñar otros papeles públicos, como en el gobierno, como diplomático, como hemos visto con Gabriela Mistral, también Pablo Neruda es diplomático. Por su elocuencia, por lo que sabe de la literatura y la cultura, conviene que sea diplomático en varios países en Europa, en Latinoamérica y hasta en la Asia. Cuando cuando empiezan las tensiones en España y se estalla la guerra civil, él se fue allá a España y apoyó la causa de la República. Mientras está allá en España también, contrae amistad con Federico García Lorca y durante la vida de este último, porque recuerden que Federico García Lorca murió joven, pero durante el corto tiempo en que los dos estaban vivos, tenían una relación muy fuerte e importante para los dos poetas. Después de la guerra civil, regresa a Chile. Se empieza a involucrar con el Partido Comunista, también como César Vallejo en Perú
Pablo Neruda pensaba que las ideas marxistas podrían elevar a los pobres de su país y ayudar con los asuntos sociales. El presidente lo persigue y él huye ya en la Sierra de los Andes, está caminando tratando de escaparse de Chile. Sin embargo, lo atrapan, lo sorprenden ahí en un paso de la montaña y lo mandan a un exilio en Italia en 1949. Él vive así por algunos años en la isla de Capri, en Italia. Ahí tenemos una foto de él con su esposa durante su estancia en Italia. Hay una película italiana famosa, Il Postino, que se trata de ese momento en la vida de Pablo Neruda cuando estaba en Italia. Después de su exilio, en los años 50 y 60, tenemos la época más productiva del poeta. Sus poemarios más famosos son El Crepusculario de 1923, 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1924, España en el corazón de 1937, Residencia en la Tierra, que se escribió durante muchos años, pero que por fin se publica en 1942, El Canto General, Odas Elementales y Cantos Ceremoniales. Si uno va a leer solo uno o dos poemarios, yo recomendaría Canto General y también 20 poemas de amor y una canción desesperada. Gana el Premio Nobel de la Literatura en 1971, como vemos ahí en la foto. Hay pocos que alcanzan ese nivel en la literatura y como hemos visto, ya tenemos varios galardonados latinoamericanos y españoles con esa distinción que muy pocos ganan. El estilo y los temas que aborda Pablo Neruda desembocan en actitudes mayormente optimistas frente a los hechos difíciles de su vida. Ha vivido la Guerra Civil Española y sus atrocidades. También su exilio en Italia, sus tensiones con los políticos en su país, la pobreza de su propia niñez, pero siempre escoge el optimismo, como Gabriela Mistral, Juana de Ibarra. Tiene un enfoque en la naturaleza, un amor por su tierra de Chile, con motivos de esperanza, pero ve que la hispanidad tiene dos lados, porque también es muy afín a España. Él representa un auge artístico y poético de su país, que acaba justamente en 1973 con el golpe militar de Salvador de Allende, quien acto seguido después del golpe militar inicia la dictadura en Chile. Aquí vemos una imagen de la Casa de la Moneda en el día del detonamiento de una bomba cuando empezó el golpe militar. Aquí tenemos las oficinas centrales del gobierno, es el equivalente de la Casa Blanca, y detonaron varias bombas ahí. Luego llegó facciones del ejército que estaban con Allende e empezaron su dictadura. Fue en ese mismo año cuando Pablo Neruda falleció. Entonces se acabó una época y se empezó otra época de dictadura